¿Cómo están, amigos? Soy Quique Ramírez y como siempre les agradezco que estén conmigo más en un episodio de Fuera Máscaras. Y bueno, como ustedes saben, el pasado lunes falleció el Papa Francisco a la edad de 88 años y bueno, esta noticia sacudió al mundo, a los fieles católicos, y hoy tengo conmigo al padre Sergio Arturo Díaz, que es vicario de pastoral de la diócesis de Torreón. Padre, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias también a ti. Oiga, yo le comentaba cuando me puse en contacto con usted que era importante pues tocar estos temas porque muchos fieles católicos desconocemos todo lo que conlleva o todo el proceso que ocurre después del fallecimiento del Santo Padre, ¿no? Sí, bueno, aunque ya existía como un ambiente sede vacante, porque por desgracia en enero que el Papa enferma, pues estuvo mucho tiempo, él hospitalizado, a punto también de morir en aquel momento. Entonces ya se respiraba ese ambiente. Y ciertamente cuando él es dado de alta, aunque manifiesta fuerzas, en estos últimos días fue decayendo, al grado tal que como lo vemos el domingo pasado, ¿no? Padre, me gustaría iniciar que usted nos aclare qué es tempore sede vacante, que este es el término que se usa después del fallecimiento del Papa. Sí, una vez que el cardenal Camarlengo, que es el encargado de todo el Palacio Pontificio, determina oficialmente la muerte del Papa, a partir de ahí se declara la sede vacante. Ya no hay Papa, simplemente no hay quien gobierne. No hay líder de la Iglesia Católica. No hay líder en ese momento. Y empiezan allá, según la Constitución Apostólica, Universi Dominici Greci, empiezan a operar una serie de mecanismos en donde intervienen pues varias figuras de los cardenales para que todo concurra para bien, sea por las exequias papales o sea también por la preparación al cónclave, ¿no? Que está por iniciarse. Se habla mucho de cómo es el proceso de comprobar, digamos, que el Santo Padre ya no vive. En redes sociales se habla mucho de que si todavía se usa el golpe en la frente y todo. ¿Cómo esto es? Bueno, pues eso ya más bien es una formalidad, ¿no? Pero el que determina la muerte es el encargado de sanidad y del Vaticano, el médico también que atendió directamente. El enfermero, ¿no? El enfermero, sí. Sí, ellos son los que a final de cuentas pues se dan cuenta de primera mano y a lo mejor pueden también auxiliar. ¿Sí sigue pasando esto del golpe con el martillo? Se hizo, creo que después, ya una vez que estaba colocado en el ataúd que se... También sí es verdad lo del anillo del pescador, es decir, sí lo destruyen como se dice en redes sociales, en las películas. Bueno, era parte, no sé ahorita, creo que ni con Juan Pablo II lo destruyeron ya, pero... Lo conservaron. Sí. El chiste es aquí que no se malutilice, pero ya la verdad es que existen muchos mecanismos, ¿no? Para controlar cualquier... Padre, hace 2 años usted pudo conocer al Santo Padre, al Papa Francisco. ¿Cómo se dio que lo pudiera conocer? ¿Cómo llegó al Vaticano? ¿Y cómo fue ese encuentro con el Papa? Bueno, mira, lo que pasa es que los obispos tienen un deber cada cierto tiempo de ir a presentar un informe al Papa y realizar la visita que le conoce a Adlimina. Adlimina se le llama así porque se va a conocer los sepulcros, eso quiere decir los sepulcros de los apóstoles. Se tiene pues la obligación de ir al sepulcro de Pedro, de San Pablo, y nos tocó ahí estar en las basílicas papales que le llaman. Y un día el Papa, a todo el grupo de obispos, esa vez se distribuyen en 3 grupos de obispos mexicanos, pues se reunieron con el Papa, si mal no recuerdo, va a ser 2 años, el 27 de abril del 23. Y bueno, pues me tocó ahí estar presente. ¿Pudo platicar con el Papa Francisco? Bueno, más saludarlo, porque la verdad no... ¿Y cómo fue ese momento para usted? Pues siempre,
ver la persona, una personalidad muy, muy grande y fuerte, ¿verdad? Todavía tenía capacidad de movimiento, inclusive despuesito de... Nosotros teníamos programado ir el viernes 28, pero nos adelantó en la visita porque al día siguiente él salía a Hungría. Okay. O sea, tenía toda la posibilidad de viajar. En ese momento, ¿usted qué le dijo al Santo Padre? Yo, pues, prácticamente le llevaba un regalo de parte de la diócesis, fue lo único que le entregué. Él me regaló un rosario y, pues, muchas gracias, yo le dije. Y luego nos citó a todos los que íbamos acompañando a los obispos, porque él se quedó platicando con los obispos. Anteriormente, la visita, antes de Francisco, pues la visita la hacía, cada obispo se pasaba con él y sus acompañantes como unos 5 o 6 minutos y platicaban cosas de la diócesis. Ahora, primero saludó a todos los obispos, nos saludó a todos los que lo acompañábamos, nos dirigió unas palabras y nos dice, ahorita vienen por sus obispos, yo voy a hablar con ellos. Y se estuvo con ellos como 3 horas más o menos. Okay. ¿Conoció usted a otro papa, aparte del Papa Francisco? No, pues de vista a Juan Pablo II, me acuerdo que me tocó muy cerca cuando canonizó a Juan Diego. Okay. Y al Papa Francisco lo había conocido, bueno, lo había visto en Juárez. Oiga, padre, pero ¿cómo es, o sea, al momento de ya estar tan cerca del Santo Padre, si tiene bastante seguridad, cómo se ve, o con el Papa Francisco era diferente? Es decir, él promulgaba mucho esto de va cercano a la gente, ¿no? Sí, bueno, el trámite para entrar hasta la biblioteca personal, pues sí, fue bastantito. ¿Cómo fue el trámite? Bueno, llegamos allá al Palacio Pontificio y sus aposentos están hasta el último piso. Okay. Creo que son 5. Y son unos escalones muy grandes. Y muy a tiempo, todo tenía que ser muy a tiempo. Y pues esperando ahí en medio de salones de mucha antigüedad, ¿no? Wow. Y con obras de arte muy bonitas. Me gustó pues la experiencia. Oiga, y ya que desafortunadamente pierde la vida el Santo Padre, el Papa Francisco, ¿cómo es que ustedes se enteran? ¿Se enteran como cualquier otra persona o tienen algún aviso especial por ser parte de la diócesis? No, pues es ¿cómo se llama? El cardenal, se me fue el nombre, Kevin Farrell. Ahí es donde se da el aviso, ¿no? Él muere a las 7:35 hora de Roma, que más o menos serían aquí como las 11:35. Da el anuncio hasta las 9:40 y tantos hora de Roma, entonces aquí ese anuncio a las 2 de la mañana. Por eso nos agarró dormidos a la mayoría. Yo le quiero comentar, fíjese que en redes sociales yo me topé con varios videos y a mí en lo particular me pasó. Estábamos durmiendo como la mayoría de los mexicanos y de la nada, yo desperté en lo particular y me dio por tomar mi celular y lo primero que me apareció fue la noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Sí, pues fue algo que se hizo rápido, viral, ¿no? Pero se hablaba mucho en redes de que a muchas personas les pasó lo mismo, que si tenía algo que ver con algo pues yo creo que eso es, yo creo que es también y también a veces estamos muy habituados a tener el teléfono ahí a un lado. Te levantas y lo primero que haces es qué hora es o así y te notas, ves una notificación y a ver. Okay. También se está hablando mucho en redes sociales. El Papa Francisco dejó un testamento de cómo quería su funeral y demás, ¿no? Y entonces se dice que no se está cumpliendo de alguna manera al 100% porque él pidió que su féretro estuviera cerrado y bueno, está abierto, ahorita se encuentra en San Pedro. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, pues también corresponde a que hay una constitución apostólica, esta la que nombré hace un momento, sí, donde hay cosas que están determinadas, ¿no? Que no se y entonces cambiar. La misma, cuando muere el Papa, el secretario de Estado, creo que es el cardenal Re, convoca a los cardenales a ir a Roma. Que ya tuvieron la primera ya inclusive ahorita ya estarán en la segunda, okay, en la segunda congregación general. Iba a ser a las 5 de la tarde de Roma, entonces ahorita más o menos están, si no es que ya pasó. Entonces convoca y quien toma ya, pues, o sea, muerto el Papa, quien toma las decisiones, pues
son las congregaciones generales. Entonces, todo lo que se determina sobre su exequia, también tomando en cuenta la voluntad del Santo Padre, pero también tomando en cuenta la Constitución Apostólica, pues es como planean el... Sí, porque sí hubo, digamos, cambios que pidió el Papa Francisco y sí, o sea, se notaron, pero se resaltaba mucho en los medios de comunicación, en redes sociales, que justo no se había cumplido esto de que él quería su féretro cerrado. Pero usted nos está aclarando que se tiene que cumplir la Constitución Apostólica. La Constitución, ¿no?, Apostólica, y a final de cuentas, para eso se reúnen las congregaciones. Claro. Ahorita en la primera reunión que tuvimos es para tratar acerca de los funerales, la exequia del Papa Francisco, el tiempo, cuándo. Y la verdad, bueno, pues en realidad es poco el tiempo, ¿no? Sí. Que se le da para realizar este homenaje. ¿Cuáles son los requisitos específicos para ser papa? Pues ser cardenal. El primerito. Es el primero. El primero. Solamente los cardenales tienen derecho a voto y a ser votados. ¿Y cardenales de 80 años. Menores de 80 años, sí. ¿Verdad? ¿Y cómo es que el Papa elige quién se va a convertir en un cardenal? Bueno, eso sí es de voluntad de él solamente. Ok, el Santo Padre... Claro que escucha pareceres, pero él es el que elige directamente mediante un mecanismo que le llaman consistorio. Consistorio. El Papa realizó 10 consistorios, en 10 ocasiones nombra cardenales. Okay. Se realizan de tiempo en tiempo para ir completando el número de cardenales electores por un posible cónclave, ¿verdad? O también para darle notoriedad a alguna figura de la iglesia, un obispo que figura en su iglesia, ¿no? Por ejemplo, aquí nombra cardenal al cardenal Aguiar Retes, el arzobispo primado de México, sí, por ser figura de la arquidiócesis primada, pero también nombró cardenal a Monseñor Felipe Arismendi, que es obispo emérito de, no recuerdo, de alguna diócesis de Chiapas, no recuerdo ahorita, pero a él ya lo nombró con 80 años de edad cumplido, entonces él no puede participar, pero lo nombra con esa finalidad, ¿no?, de destacar su figura. Aquí tengo los dos nombres, que es como lo dijo Carlos Aguiar Retes, que es el actual arzobispo primado de México, y José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara. También a él lo nombra. Ellos dos que acabo de mencionar son quienes van a participar en el próximo cónclave. Sí. ¿Tienen posibilidades de verdad de convertirse en papa? Posibilidades las tienen porque son cardenales, ¿no? Pero de que pues salgan votados, yo lo dudo mucho, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo dudas? No, pues porque hay que tener una relevancia muy grande, ¿no? Y sobre todo al estilo del Papa. Él se ¿cómo le diré? Junta así, pues a una serie de tanto cardenales como personas de la misma curia diocesana que son su círculo primero, llamémosle así. Y bueno, si se quisiera la continuidad, yo creo que va por ahí. Ahora, aparte que, bueno, pues los cardenales mexicanos pues no se distinguen mucho por tener mucha presencia a nivel internacional. Sí, a nivel ¿A qué se debe eso, padre? Pues, bueno, yo creo que, por ejemplo, el cardenal Carlos Aguiar pues ha trabajado mucho a nivel latinoamericano. Eso ahí precisamente sí, donde entabla una amistad con el Papa Francisco. Era el cardenal de Buenos Aires, ¿no? Cardenal Bergoglio. Jorge Mario Bergoglio. Sí, juntos trabajaron mucho cuando la Conferencia Episcopal Latinoamericana en el 2007. Okay. Entonces, y bueno, Carlos Aguiar fue una figura muy prominente, pero curiosamente llega a la Arquidiócesis de México y como que desaparece, ¿no? La problemática, yo creo que de la misma arquidiócesis, claro, lo absorbió. El cónclave se realiza
15 a 20 días después del fallecimiento del Santo Padre. Se especula mucho en redes sociales qué es lo que pasa. Digo, se sabe que es privado lo que pasa detrás de las puertas de la Capilla Sixtina, pero ¿cuál es el proceso para elegir al próximo líder de la Iglesia Católica? Bueno, una vez terminado el funerales, viene, no, es que no me acuerdo cómo se llama, 9 días de oración y de acciones litúrgicas. Las misas, se celebran misas especiales pidiendo precisamente la luz del Espíritu novenal y algo así se le llama. No recuerdo bien, que esos nombres a veces en latín. En latín. Entonces, bueno, viene esa etapa de discernimiento a través también de las congregaciones generales. En las congregaciones generales ahí pueden asistir todos los cardenales que existen, ¿no? Tengan 80 años o tengan... Okay. Y ahí van discutiendo distintas temáticas. Entonces, es como el espacio, llamémosle así, donde ellos se dan a conocer y manifiestan, ¿no? ¿Qué rumbo debe seguir en la iglesia? ¿De alguna manera es como hacer campaña, padre? O sea... No, vamos a decir discernimiento, porque eso es algo es muy importante. Empieza a discernirse. A ver, ¿qué temáticas? ¿Qué problemáticas habría que resolver? ¿Qué perspectivas hay para un próximo pontificado? Entonces, eso les ayuda a los cardenales a entender a la iglesia en el momento, porque no todos a veces la entienden, ¿no? Cada quien a veces, como te dije, están metidos en sus diócesis. Y les da la oportunidad de tener claridad a la hora de la votación. Después de la exequia, estas congregaciones son recurrentes hasta antes de entrar al cónclave. Y ya en el cónclave, pues todo sucede en secreto, ¿no? Ya no. Nadie sabe qué es. Nadie sabe. Ahorita en la película esa que está por ahí le dicen ahorita llegamos a ese tema. Oiga, pero ¿cuánto se puede tardar el cónclave? ¿Puede durar meses o semanas? No sé. No. Precisamente para que no dure tanto, existen reglas muy claras, ¿no? Para realizar el discernimiento. Por lo regular, los cardenales cuando entran al cónclave, pues ya van con una idea, ¿no? Una idea, sí. Pueden hacerse, bueno, se habla tanto de que si tuvo tantos votos, otro. En realidad, lo único que sabemos es por lo que expresan los papas, ¿no? Sí. Una vez que son elegidos y ellos pueden contar lo que les pasó, lo que les sucedió, porque pues ya tienen la capacidad, la potestad. Padre, pero a ver, aquí tengo Luis Antonio Tagle de Filipinas, Pietro Parolin de Italia, Matteo Zuppi de Italia, Peter Tucson de Ghana, Mark Ouellet de Canadá, también el cardenal Sahara de afrodescendiente. Sí. Se dice que estos son algunos de los favoritos a convertirse en el próximo líder de la Iglesia Católica. ¿Esto sí puede ser real? Pues mira, como comúnmente se dice, si entras papa, sales cardenal. Entonces, cuando el cardenal Bergoglio, el Papa Francisco, sale como papa, pues nadie, ni siquiera estaba siendo nombrado, ¿no? En toda la especulación periodística, nadie. Y porque al final de cuentas pues rompió con muchos paradigmas, fue el primer latinoamericano, el primer jesuita, entonces... Sí, pero es ahí donde te digo, cómo los cardenales mismos, ellos, al final de cuentas van a elegir a lo que le inspire, ¿no? El espíritu. Aquí esto hay que verlo también como cuestión de fe, no como no, aunque existan elementos políticos, pero más que nada es la acción del Espíritu Santo actuando en ellos. Claro. Y por eso se pide a los católicos, ¿no? Que mantengamos nuestra oración para que el discernimiento de ellos sea conforme a lo que Dios quiera. Me gustaría hablar de las reformas que hizo el Papa Francisco, tanto con la igualdad de género, con la comunidad LGBT, con el aborto. Hay muchas personas católicas que no están de acuerdo con estas reformas, pero de alguna manera, como yo se lo decía a título personal, pues al final de cuentas
sí ha acercado también con estas reformas a gente joven hacia la Iglesia Católica y ha cambiado muchísimo la Iglesia en general, ¿no? Mira, reformas, así que tú digas, que hayan quedado plasmadas como en una doctrina, pues yo creo que se quedó corto. Claro. Se quedó corto porque, aunque hubo documentos que sí causaron escozor en ciertos grupos, especialmente conservadores o tradicionalistas. Pero yo creo que más bien su progresividad, llamémosle así, se manifiesta en su acción pastoral, en la cercanía que tiene hacia estos grupos que él llama como descartados, ¿no? Los migrantes, las comunidades relegadas por su condición sexual, las mujeres que sufren discriminación o violencia y que dentro inclusive de la iglesia no habían tenido participación. Y el ejemplo es que apenas en febrero, Rafaela Petrini es la primera mujer gobernadora de la ciudad del Vaticano. Sí, una mujer. Cuando siempre ese cargo pues había sido siempre un cardenal, ¿no? Entonces ella se encarga de la administración completa del Vaticano. Entonces, también se decía mucho de que a futuro, si llega un papa con la misma forma de pensar o de llevar a la Iglesia Católica que Francisco, podría llegarse hasta mujeres sacerdotes. ¿Eso puede ser real en algún momento? Bueno, mira, eso es algo que se ha discutido desde hace mucho. Cuando en el tiempo del Papa Juan Pablo II, él definió muy claro, no está en nosotros definir esa potestad. O sea, como que el mismo, nuestra misma estructura no estaba en condiciones, no nos había sido dado como iglesia ese derecho, pero yo creo que la participación de la mujer es muy muy importante, digo, se va dando bajo estos gestos en las mismas diócesis. Nos encontramos que hay cancilleres, ya mujeres en las curias. La diócesis de San Cristóbal de las Casas tiene un vicario de pastoral mujer. Entonces, digo, son espacios que se van. Entonces, sí es cuestión de tiempo, ¿no? Probablemente. Pues hablamos, quizás a lo mejor se hablaba en alguno de los temas, en el sínodo, en el pasado sínodo, pues se hablaba de la posibilidad de diaconisas, pero el tema quedó pendiente, ¿no? Dice, esto se tiene que ver y llevar a estudio teológico más profundo. Okay. Más profundo. ¿Cómo es la votación del cónclave? Es decir, ya están dentro de la Capilla Sixtina. ¿Cuánto porcentaje de los, en este caso, 133 cardenales que asistirán al cónclave tiene que tener a favor? Dos terceras partes. Dos terceras partes. Que tenga no solamente la mayoría, sino la mayoría. Ok. ¿Y qué pasa? ¿Puede pasar que el elegido como próximo papa rechace esa oferta? Sí. Una vez que se cuentan los votos y que se tiene la elección por alguien, más que ahorita no recuerdo, no sé si el camarlengo o el decano de los cardenales va y le pregunta si acepta. Y pues ahí está. Entonces, una vez que dice que sí acepto, y le dice, ¿y qué nombre quieres recibir? Y justo eso, ¿pueden elegir su nombre de pila o en qué se basan para elegir ciertos nombres? Bueno, pues ahí yo creo que depende del gusto de cada cardenal, ¿no? El Papa Francisco, él dice que se le viene a la mente el nombre porque el contiguo, creo un cardenal brasileño, le decía, una vez que la votación iba a favor de él, le dice, no te olvides de los pobres. Y eso le hace adoptar o pensar en el nombre de Francisco. En honor a San Francisco de Asís. Sí, a San Francisco por la pobreza. Y fue algo que el Papa proclamó siempre, ¿no? Yo recuerdo desde la primera misa que dio ahí en la Capilla Sixtina, precisamente.
antes del inicio de su pontificado, creo que fue al día siguiente de su elección, dijo muy claro: yo quiero una iglesia pobre, para los pobres. Y eso marcó su itinerario pastoral. Muy. Incluso dijo, no somos príncipes, ¿no? O sea... Aquí, a los obispos mexicanos, a los mexicanos, cuando él los visitó en la Catedral Metropolitana, que pues le da tristeza, ¿no? Que algunos se trataran como príncipes, o se consideran como príncipes, ¿no? Pero bueno. Incluso está la anécdota de cuando él iba a ser nombrado papa, rechazó los zapatos de una marca muy prestigiosa, Gucci, y él siguió con sus zapatos, con el anillo que ya traía, y todo eso. Y el mismo pectoral. El mismo pectoral, sí. Trató de manifestar siempre, pues, humildad y ser modesto, ¿no? En su vestir, en su... ¿Qué es lo más bonito, padre, que deja el Papa Francisco para la Iglesia Católica? Bueno, por un lado, su ejemplo, su congruencia de vida, como buen jesuita, ¿no? En su testimonio de pobreza e inclusive de obediencia hacia sí mismo, ¿no? Un voto de los jesuitas es de la obediencia al Papa. Entonces, yo creo que trató de encarnar muy bien en su vida lo que tiene que ser el pastor de la Iglesia Universal. Ya en cuestiones más prácticas, sus encíclicas, sus distintas cartas apostólicas son escritos muy sencillos, no hay un rebuscamiento ahí teológico, sino que es fácil de entender, que toca situaciones muy ordinarias de la vida, muy ordinarias de las personas o de las instituciones, de la problemática. Por ejemplo, en esta encíclica sobre la ecología, se me fue el nombre ahorita, que de verdad trajo consigo pues una seria rechazo de muchas empresas madereras y de industrias, sobre todo en Estados Unidos. A ver, voy a revisar. Sí, claro. Es que se me fue. Pero mientras que usted está googleando eso de alguna manera, como usted dice, fue muy importante el trabajo que hizo... Laudato Si. ¿Cómo, perdón? Laudato Si. ¿Laudato Si? Sí, así se llama. Ok. Muy bien. Bueno, ahí está el dato. Le decía, importante todo este trabajo, desde eso hasta todo, ¿no? Cómo estaba cercano a la gente el Papa Francisco. ¿Cree usted que es el Papa en la historia que ha estado más cercano con la gente, con los fieles católicos? Pues yo creo que lo manifestó así desde el principio, ¿no? Algo que nos deja, de veras, yo creo que muy palpable, su cercanía hacia con los más pobres, con los excluidos, y les da presencia. Wow. Él mismo se presenta con todos ellos, ¿no? Deja ver una gran parte de la población que a veces es escondida, que es relegada, y él la hace visible, junto con él, junto con lo que él enseña. También, a nivel de institución, otro gran legado pues es la reforma de la curia romana, ¿no? Ahorita ya tocabas el tema de la gobernadora de la Ciudad del Vaticano, pero o sea, él se enfrentó con casos de corrupción, ¿eh? Sí, mandando a veces hasta ahí a la cárcel por ahí algún cardenal. Entonces, eso no se había visto antes. Trató de sanear lo más posible y de desaparecer toda forma de corrupción de la economía vaticana. Sí, justo porque con el Papa, Benedicto XVI estuvo muy palpable ese tema, ¿no? Estuvo fuerte al momento de que él, pues,
abandona el cargo de papa. Sí, y entonces, cuando él entra, pues tiene tras de sí un enorme trabajo al interior, al exterior del Vaticano, al exterior de la iglesia, también en el diálogo con otras confesiones o con los gobiernos, en la intercesión para que pues la economía fuera más justa y moral, ¿no? Claro. Entonces, fueron muchos frentes donde dejó marcado su Padre, impronta. ¿qué tan lejos está de la realidad la película Cónclave, que incluso estuvo nominada al Oscar? Pues yo diría que mucho. Muy alejada de la realidad. Muy alejada. Y ponen ahí como muchas intrigas, ¿no? Pero en realidad, pues lo que a los cardenales les importa ahora que van a entrar a concluir es el discernimiento. Y ahí los ponen como si estuvieran haciendo mucho rejuego político. Y la verdad es que no tienen tiempo. Ya en el cónclave son 4 votaciones diarias. Entonces, 2 por la mañana, 2 por la tarde. Claro que a lo mejor se intercambiarán impresiones, pero de que anden paseando y que no, pues están encerrados. Y es real este dato de que los cardenales progresistas son los que usan el crucifijo plateado y los conservadores lo usan dorado. ¿Esto es real? No, pues eso sí, no creo, ¿no? Cada quien usa sus pectorales como quiere. El Papa Francisco, inclusive el Papa Juan Pablo II siempre también utilizó pectorales muy sencillos, ¿no? Sí. Y no creo que no lo tachemos de progresista. Sí, no. Entonces, yo creo esos son de gustos. Habrá algunos cardenales que les guste verse más ostentosos, otros más tranquilos, ¿no? Y a los católicos, usted como padre, ¿qué mensaje les da tras la témpora de sede vacante? Oremos, pidámosle a Dios que su espíritu asista a los cardenales, les conceda pues la luz para elegirnos, porque a ellos les toca elegirnos al Papa que necesitamos. No podemos decir que mejor, ¿no? Al Papa que necesita la Iglesia en este siguiente pontificado. Antes de finalizar, padre, tengo que tocar el tema de las profecías de Nostradamus. Se habla mucho de que será un papa afrodescendiente y este va a ser el último de la Iglesia Católica. No era el último, señor, que era el último, no. Tengo entendido. Se dice que el afrodescendiente, según las profecías, será el último de la Iglesia. Cuando el Papa Francisco entra, él dijo que era no, le decían que era el Papa Negro porque venía de la comunidad de jesuitas, de la Compañía de Jesús. Entonces, siempre al superior general de la Compañía de Jesús se le conocía como el Papa Negro, porque era una persona que también, pues, tenía mucha influencia mundial. Entonces, cuando entra Papa Francisco, es el Papa Negro. Bueno, eso te digo, son meras especulaciones en base a pues escritos, yo creo que sin sentido, ¿no? Que si uno se pone a ver esas como sentencias o esos párrafos, ¿qué le dice usted a los católicos? Los interpretas como... Pero a los católicos que de alguna manera pueden creerse eso, ¿qué les dice usted? Pues hay que conocer más la fe, hay que robustecerla, y yo creo que Dios en su providencia pues nos dará al Papa que Él quiera, ¿no? Esto del fin del mundo pues será cuando también Dios quiera, ¿no? Y si es, pues, ¿qué vamos a hacer para evitarlo? Por desgracia, nos encontramos ahorita con conflictos internacionales muy duros, muy fuertes, que pueden ir, unas guerras comerciales que pueden ir escalando, ¿no? Conflictos todavía de ¿cómo le llaman? De desplazamiento humano por la violencia, por la guerra, en Ucrania, en Gaza, que a veces mantienen
al mundo en vida, Claro. cosa que a lo mejor desde los años 90 hasta todavía buena parte del decenio pasado, pues no, ya estábamos como tranquilos. Yo recuerdo cuando era niño, ¿no? Todavía se olía la Guerra Fría, ¿no? Pero, bueno, oremos, ¿eh? Oremos para que nosotros mismos, los creyentes, vayamos construyendo desde el entorno, ¿eh? Desde el local, mejores condiciones de vida, de justicia, de paz. Porque en el entorno en que vivimos a veces nos quejamos mucho de la violencia, de la falta de oportunidades, de la discriminación hacia la mujer, pero nosotros somos los que lo vamos haciendo, a veces con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, con nuestras palabras, ¿no? Entonces, Y acciones. y acciones. Y bueno, pues tenemos que componer esto, Claro. no pensar en fatalidades, sino que de veras como cristianos tenemos que imprimir una nueva esperanza en el mundo y un nuevo entorno, ¿no? Ese yo creo que será el compromiso que tenemos de cara, no al ejercicio de un papado, sino de cara a la fe que profesamos en Jesús. Padre, le agradezco mucho el tiempo y esta plática con estas dudas que seguramente allá la gente en casa tenía sobre el tema. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Todas sus órdenes. A lo mejor. ¿Dónde lo pueden contactar o dónde? Yo, bueno, estoy de capellán en la capellanía de San Miguel Arcángel, okay, en la colonia Navarro. De Torreón. Sí, aquí en Torreón. Soy desde hace 2 años y medio el vicario pastoral. Pues, el obispo me pidió esta responsabilidad y pues, me toca estar animando, coordinando, claro, toda la acción pastoral de la diócesis. Y pues estamos para servir. A lo mejor ahorita que me entrevistas una cosita nomás. Yo no estoy muy acostumbrado a los micrófonos y eso. Yo no soy muy en la diócesis hay padres que les gusta. Okay. yo soy más entonces por eso a lo mejor me trabo. No se preocupe. Muchas gracias, le agradezco mucho. Sí, Muchas gracias a ti. Bye. Amigos, pues hasta aquí esta plática con el padre Sergio Díaz. A ustedes les agradezco mucho por llegar hasta esta parte de la entrevista. Yo soy Quique Ramírez y pues les agradezco que hayan estado más aquí conmigo en un capítulo de Fuera Máscaras.